Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:03, 7:03 en las Islas Canarias. ¿Ha llegado el momento de una huelga general? No sé, vamos a verlo. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que jueces y fiscales anuncian 3 días de huelga contra las reformas de la ley Bolaños, concretamente 5 asociaciones de jueces y fiscales, que en todas, excepto las 2 de carácter progresista, han convocado 3 días de huelga si el Ejecutivo no retira las 2 reformas que tiene en marcha. El paro está programado para los días 1, 2 y 3 de julio, a menos que el gobierno de Pedro Sánchez retire los proyectos legislativos que prevén, por un lado, cambios en la forma de acceso a la carrera y por otro en el que la práctica dejará en manos de los fiscales la instrucción de causas penales de las que ahora se encargan los jueces de instrucción. Bueno, ¿tiene alguien alguna duda de que estamos dirigidos por una banda mafiosa y corrupta? Corrupta, porque ya estamos viendo que se repartían el dinero de todo, o sea, hasta traficaban con las mascarillas mientras la gente moría en pandemia. Hace falta ser canalla. Pero aparte, mafiosa, porque estamos viendo por las denuncias de los propios damnificados cómo Santos Cerdán implantó un régimen de terror para hacerse con el control de cada esquina del partido. Estamos dirigidos por mafiosos y corruptos. Y esos mafiosos y corruptos quieren tomar el control de la justicia y acabar con la independencia del escalón más bajo, que es precisamente el escalón más independiente, porque luego ya los ascensos de los jueces, ahí meten su larga mano los políticos del PP y del PSOE para tratar de controlar en los distintos puestos, de colocar en los distintos puestos a gente que no les vaya a tocar mucho las narices. Pero en los escalones bajos de la justicia ahí no hay manera de meter mano por parte de los políticos, y ahora es lo que quiere esa banda de mafiosos corruptos controlar. Y los jueces se han plantado, y los jueces han convocado ya una huelga para inicios de julio. Y esa huelga es algo que deberíamos todos los españoles que estamos deseosos de seguir viviendo en democracia apoyar sin ningún tipo de fisura. Todos los colectivos de cualquier tipo deberían unirse a esa huelga, y los partidos de la oposición deberían respaldar esa huelga en apoyo de los jueces y de los fiscales. Vox ya ha dicho que la respalda. ¿El Partido Popular se va a pronunciar? ¿Va a hacer algo el Partido Popular para movilizar a la sociedad para respaldar a jueces y fiscales? Espero que sí. Espero que no hagan como con el paro que se convocó de 10 minutos, que va el Partido Popular y en lugar de sumarse y animar a la gente a apoyar a jueces y fiscales, lo que hace es convocar su propia concentración 3 días antes. PP y Vox deben volcarse con esta huelga, y creo que todos deberíamos esos días, contribuir de una manera o de otra a que el paro en España sea general. Este gobierno se tiene que ir, y desde luego lo que no se le puede consentir es que acabe con el último rastro de separación de poderes, porque imaginen ustedes, por ejemplo, de las reformas que está intentando el gobierno, imagínense ustedes que se le quite a los jueces la posibilidad de instruir las causas y se haga cargo una fiscalía que está jerárquicamente subordinada a un delincuente nombrado por el jefe de los delincuentes, que es Pedro Sánchez. ¿Se investigaría en la justicia española la corrupción de esta banda de mafiosos, puteros y corruptos? Pues evidentemente no. Por tanto, nos tenemos que movilizar y pararles los pies. Y lo voy avisando. Si el Partido Popular se atreve a tramitar la toma de control de la justicia por Pedro Sánchez, debería ser la muerte del Partido Popular. Ya lo hicieron con la amnistía. En lugar de ir al conflicto institucional, dijeron es que no tenían más remedio que tramitar la amnistía. Espero que no se le ocurra al señor Feijóo decir que no tengo más remedio que tramitar la toma de control de la justicia por parte de Pedro Sánchez.
Digo yo que en algún punto hay que plantarse, ¿no? Bueno, no es solo en España donde a Pedro Sánchez ya le hemos visto el plumero y donde todos estamos convencidos de que no ha habido otro gobierno más corrupto que este en toda nuestra historia democrática, y eso que algunos, en fin, pues han hecho méritos. Y los que conocimos la etapa final del gobierno de Felipe González recordamos bien lo que fue aquel caos de noticias de corrupción. Pero vamos, Sánchez está batiendo todos los récords. Y no solo es en España donde se está viendo el plumero a Sánchez, es que ya en todos los periódicos del mundo la corrupción de Sánchez ocupa titulares. Escuchen. Tal y como les contábamos hace unos días, los medios de comunicación internacionales empiezan a hacer eco del escándalo de corrupción que salpica a Pedro Sánchez, y la información llega a uno de los periódicos más reconocidos del mundo. El presidente del gobierno aparece en The Times en un editorial en el que le apodan Don Teflón. El periódico británico añade que la fiesta ha terminado para Pedro Sánchez. The Times lanza una durísima crítica al presidente del gobierno, acusándolo de falta de liderazgo, escasa transparencia y una preocupante cadena de escándalos políticos. El contundente editorial lleva un demoledor título: es hora de que Pedro Sánchez gobierne o diga adiós, y pese a que resalta su capacidad para salir ileso políticamente de cada escándalo, The Times sentencia: los españoles merecen algo mejor, mejor gobierno, mayor responsabilidad y la transparencia que requiere ocupar el centro político. Bueno, no es solo The Times, que podría calificarse como un periódico conservador británico. Es que si por ejemplo entran ustedes en Político, que es pues como la Biblia de la progresía europea, es lo que primero miran todos los funcionarios de la Unión Europea cuando llegan a su trabajo por la mañana, pues también tienen ustedes la corrupción de Sánchez ocupando jugosos titulares. En todas partes ha salido ya que Sánchez en estos momentos está acosado por la corrupción. Ya saben ustedes que la mugre pues se pega con mucha facilidad. Si han visto ustedes la película El Guateque, recordarán esa escena maravillosa donde el protagonista pues sin querer mete la mano en un cuenco enorme de caviar, y entonces luego pues la gente se va dando la mano unos a otros y a todos les huele la mano a pescado, ¿verdad? Bueno, pues lo que pasa con la corrupción es exactamente lo mismo. A nadie le gusta que le huela la mano a pescado, con lo cual darle la mano a un corrupto pues es algo que procuras evitar. Cuando empieza a pesar la sospecha de corrupción sobre alguien, pues todo el mundo tiende a evitar a ese alguien, por si acaso le salpica algo. Y en estos momentos me imagino que no es solo en otros gobiernos europeos que no tienen ninguna gana ya de mezclarse con Sánchez en nada. Ya tenían pocas, porque le consideran un bobo y alguien con reacciones incomprensibles, porque para empezar no defiende los intereses de su país. Ya le tenían bastante apartado de todos los circuitos de decisión, pero lo de ahora ya es cuidado que viene Sánchez, a ver si nos cae alguna pella de barro. Pero no es solo en los gobiernos europeos, es también en la internacional socialista, donde me imagino que algunos estarán pensando: oye, ¿qué va a pasar si sale algo rarito con respecto a la financiación de la internacional socialista, por ejemplo, con dinero venezolano? Y en España, dense cuenta ustedes de que últimamente ya no hay en ninguna tertulia, en ninguna televisión, en ningún medio escrito o online, nadie que salga furibundamente en defensa de Sánchez con esa especie de indignación moral con la que antes decía que todo eran inventos de la fachosfera. ¿Saben ustedes por qué ya no sale nadie? Pues porque nadie sabe cómo le va a salpicar el tema. Imaginen que yo soy un tertuliano progre y entonces estoy en la tertulia, cojo y lleno de indignación moral digo: canallas, ¿cómo os atrevéis a atacar a Sánchez cuando Sánchez está aquí limpiando el PSOE de corruptos y él es honesto?
¿Cómo voy a decir eso si no sé si al día siguiente va a salir una noticia, por ejemplo, de conversaciones de Sánchez con Ábalos, donde Sánchez aparezca pringado? Hay gente dispuesta a venderse por muy poquito. El precio de casi todo el mundo es extraordinariamente bajo. Pero una cosa es, bueno, venderse y pringarse en la defensa de alguien cuando no hay en el horizonte ninguna cosa que se vea así rara que te pueda salpicar a ti. Y otra cosa es en mitad de una catarata donde cada día salen 200 noticias de corrupción, ponerte a defender a Sánchez a capa y espada. Vamos, no lo hace nadie. Porque a nadie, en fin, le gusta pringarse de un día para otro. Hay gente muy servil, pero una cosa es el servilismo y otra cosa es ya pues quedar como un imbécil un día sí y otro también. Con lo cual, pues Sánchez lo tiene bastante crudo en la prensa internacional, en la prensa nacional y en todas partes. Ya tiene encima de él pues un letrero de neón enorme que dice posible corrupto, posible corrupto, posible corrupto. Y a nadie le gusta juntarse con posibles corruptos, no sea que el escrutinio de la opinión pública se dirija hacia el que se acerca demasiado. Bueno, les decía que Sánchez ha sacado su carta a la militancia porque necesita que cierre filas la militancia, porque cada vez hay más voces exigiendo renovación en el partido. Uno de los que más está atizando en los últimos días es el alcalde de León. Alcalde de León que está arremetiendo contra Cerdán y que además pues ayer exigía congreso extraordinario. Escuchen. Les hablamos ahora de diferentes voces dentro del Partido Socialista que se están alzando ya contra la corrupción que acecha a Pedro Sánchez. El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, arremete contra Santos Cerdán e exige un congreso extraordinario del partido. Muy crítico con Pedro Sánchez y enfrentado públicamente a Santos Cerdán, José Antonio Díez ve injustificable lo sucedido y no se cree que el líder del PSOE no supiera nada porque él considera que hablando simplemente con ellos 20 minutos ya se puede observar rápidamente qué tipo de personas son. Pero no es el único socialista que ha alzado la voz. Desde Murcia también un militante pide por burofax a Ferraz iniciar la revocación de Pedro Sánchez en el Comité Federal de julio. Según publica El Español, el abogado Juan José González, que lleva en el Partido Socialista desde hace una década en la agrupación Murcia Ciudad Sur, ha presentado el escrito sobre el demoledor informe de la UCO, donde insiste en que el daño al partido y a la democracia es irreparable. Bueno. ¿Cuánta más gente va a salir a pedir congreso extraordinario? ¿Cuánta más gente en el Partido Socialista va a salir a pedir que Sánchez se pire ya? Pues yo creo que muchos. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque de que salgan o no salgan depende algo tan simple como que el Partido Socialista desaparezca o no. Tal como estamos ahora mismo viendo las cosas, nadie puede garantizar que mañana no vaya a salir algún documento, conversación o audio que demuestre que Sánchez estaba pringado en actividades ilegales. Todos sospechamos que lo estaba, ¿no? Pero por el momento no hay ninguna prueba así palpable. Pero eso puede cambiar mañana, pasado, o a lo mejor en la declaración del lunes de Ábalos ante el juez. ¿Quién sabe? Las declaraciones dan para tanto, sobre todo si alguien está cabreado. Así que hay mucha gente, pues hombre, que está diciendo, pero ¿y por qué tengo yo que perder mi puesto de alcalde? ¿O mi puesto de diputado provincial? ¿O mi puesto de diputado en la asamblea de no sé qué? ¿Porque este se aferre al poder? Si este se pira, pues a lo mejor perdemos las elecciones generales, pero a lo mejor eso nos permite conservar parte del poder territorial y a partir de ahí intentar recomponernos. Pero desde luego, si este sigue, perdemos todo el poder territorial y después las generales y el partido se va a tomar viento. Ese razonamiento lo está haciendo mucha gente. Luego veremos algún otro ejemplo. Y bueno, pues lo previsible es que el run run contra Pedro Sánchez vaya a más
Y la mejor de las noticias es que ya Pedro Sánchez no tiene capacidad para cortar el run run. Ya no tiene fuerza moral para emprender acciones disciplinarias contra quien le critique. Carece de margen de maniobra. Vamos, que está en estos momentos cayendo delante nuestro. Bueno, ayer se confirmó lo que les dije aquí desde que se produjo el apagón. Se lo dije a ustedes desde el primer momento, ni hackeo, ni ciberataque, ni leches. Esto se ha producido porque la red carecía de los elementos necesarios de control para tratar de aguantar con una proporción de renovables muy elevada. Ayer sacó sorpresivamente el gobierno su informe sobre el apagón del 28 de abril, que viene a confirmar todo lo que hemos dicho y que trata de ocultar las responsabilidades por un procedimiento realmente curioso. Escuchen. El Gobierno ha presentado las conclusiones del Comité de Investigación sobre el gran apagón del 28 de abril, en el que se descarta un ciberataque y reparte la responsabilidad entre Red Eléctrica y varias empresas del sector energético. La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Gessen, dio una explicación de las 3 fases del apagón, plagada de términos técnicos. Por lo tanto, pasamos ya a lo que hemos llamado la fase 3, que la hemos llamado fase de colapso, donde ya tenemos una situación de altas tensiones. Como ven, una reacción en cadena, en la que la desconexión alimenta a la siguiente planta a que se desconecte en una ola de sobretensión. Una fase en la que el fenómeno de sobretensiones también produce una bajada de las frecuencias, y esto, a su vez, provoca no solo nuevas desconexiones de generación, sino la pérdida del sincronismo con Europa a través de la interconexión con Francia, y por lo tanto perdemos esa capacidad de interacción con Europa a través de la interconexión. Por su parte, también ocurre el deslastre, es decir, la desconexión de las instalaciones que estaban consumiendo, en este caso empezando por los bombeos, y posteriormente prácticamente en escasos segundos el deslastre de los 6 escalones que existen de demanda. Todo esto ocurre en 12 segundos, pero básicamente la gran pérdida de generación y las desconexiones y deslastres ocurren en tan solo 5 segundos. La escalada de sobretensión era tal que en este momento podíamos decir que ya no había nada que hacer. Una vez iniciada esta reacción en cadena, las desconexiones por sobretensión y su contención solo hubieran sido posibles con una capacidad enorme de regular tensión, magnitud que cada milisegundo que pasaba era todavía superior. Y precisamente eso faltaba en el sistema, capacidad de regular tensión. Exactamente, eso es lo que faltaba en el sistema, capacidad de regular tensión. El informe pues lo dice intentando ocultar bajo verborrea. Por cierto, lo de deslastre es la operación consistente en echar a Adriana Lastra, ¿no?, de los cargos importantes del Partido Socialista por orden de Santos Cerdán, ¿no? Lo que viene a decir la ministra es que lo que les dije a ustedes desde el principio que había pasado es lo que ha pasado. Efectivamente, hubo un problema que no identifica a quién, porque dice que eso es secreto. ¿Quiénes fueron los que de repente en Andalucía una fotovoltaica pues se desconectó y a partir de ahí se provoca toda una serie de desconexiones en cascada? No identifica a quién, pero dice lo fundamental, que se produce toda esa serie de eventos de desconexión en cascada porque no existía la suficiente cantidad de energía autoadaptable, es decir, de la tradicional, la que permite absorber las variaciones de tensión en la red. Vamos, que se pusieron a hacer experimentos incrementando el porcentaje de energía solar y eólica sin tener la red preparada para las oscilaciones a las que eso diera lugar.
No ha querido la ministra identificar quién se desconectó de fotovoltaica y qué instalaciones tradicionales no estaban conectadas. No ha querido dar nombres. No importa, ya los dará. Ya está presentada la querella por homicidio imprudente contra quienes hicieron posible eso. Porque precisamente, si tiene una misión Red Eléctrica, es la de actuar, en caso necesario, para estabilizar la red. Si Red Eléctrica su única misión fuera tender cables de un sitio para otro, pues oiga, para eso contratamos, yo que sé, a la empresa de 10 tíos, esa que es 45% propiedad de Cerdán. Para tender cables vale cualquiera. El problema es que hace falta tender los cables y tenderlos y tener los mecanismos de control necesarios para dar estabilidad al sistema y que no se pueda producir lo que se produjo, que es un apagón total en España. Primera vez en la historia que se produce eso, gracias a estos mangutas corruptos que tienen tiempo para todo, para robar, para las sobrinas, pero para gestionar cero. Y eso que la señora que preside Red Eléctrica cobra, me parece que es un 40% más que su homólogo francés o algo por el estilo. Bueno, no ha querido dar los datos la ministra de quiénes, dónde se produjo el suceso inicial. Bueno, no importa, la justicia ya los averiguará, porque se pueden averiguar. Y por cierto, la comparecencia de ayer de la ministra pues viene a corroborar lo que hemos conocido mediante algunas filtraciones parciales de las conversaciones de los técnicos de las empresas generadoras de energía con los técnicos de Red Eléctrica, que es que el problema estaba en que en esos momentos, en esos días, la participación de las energías nucleares se había reducido al mínimo, gracias a las políticas de este gobierno de tratar de tener el mix energético más renovable para sacar pechito de yo soy más Greto que Greta. Bueno, vamos con don Alejandro Baños. Hay otra noticia que les quería comentar, que es como Santos Cerdán ninguneó al Partido Socialista de Madrid por mandato de Sánchez en la época de Juan Lobato, y a medida que vamos progresando en el programa van saliendo más noticias de corrupción. Exclusiva que tiene The Objective en portada ahora. Cerdán vive desde 2018 en un ático de 150 metros valorado en 1 millón de euros que paga una empresa de la trama corrupta. Qué bonito. Bueno, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos de inmigración ilegal porque la administración Trump ha reforzado su respaldo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en medio de las violentas protestas que están ocurriendo en ciudades regentadas por el Partido Demócrata. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mandado un extenso mensaje de apoyo a todos esos agentes que se encargan de cumplir con su deber. Durante estas protestas ocurridas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago, los agentes que trabajan para cumplir con la ley han sido acosados y han sido objeto de violencia y amenazas. Por cierto, que la mayoría de los estadounidenses respaldan que la administración Trump aplique medidas más contundentes contra todos aquellos que protestan de manera violenta. Vamos ahora con un asunto de política nacional de los Estados Unidos porque el ex senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, ha ingresado ya en prisión para cumplir su condena de 11 años por corrupción. Bob Menéndez, quien llegó a ser uno de los hombres con más poder dentro del Partido Demócrata, fue condenado por cargos relacionados con ayudar a empresas a cambio de sobornos y por trabajar para un gobierno extranjero. Cambiamos de asunto. El médico acusado de la muerte del actor Matthew Perry ha llegado a un acuerdo con la justicia para declararse culpable. El doctor Salvador Plasencia habría sido el responsable de dar la ketamina que mató al coprotagonista de la serie Friends en octubre de 2023. Y en deportes, el US Open de tenis ha divulgado la lista de inscritos para la categoría de dobles mixtos. Carlos Alcaraz formará pareja con la británica Emma Raducanu, mientras que Paula Badosa jugará con el griego Stefanos Tsitsipas, quien también es su pareja sentimental. Antes de acabar, queremos recordarles que pueden seguir el minuto a minuto de la escalada bélica entre Irán e Israel, junto con las reacciones procedentes de los Estados Unidos a este conflicto. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.